Fundación Amparo es una fundación que surgió hace unos 3 años. Es una organización conformada por papás y mamás que perdimos a un hijo durante la gestación o a los pocos días poco tiempo, minutos, días después de nacer. Papás que por distintas causas sufrieron la muerte de su bebé, ya sea con diagnóstico o sin diagnóstico conocido, sorpresiva o no sorpresivamente. Y la fundación se dedica a acompañar a otros papás en este camino y también se dedica a promover en los establecimientos de salud, tanto mental como salud dura, digamos, un trato adecuado a las papás y las mamás que viven esta experiencia. Lo que hoy día queremos exponer es no tanto el sufrimiento de la mamá a partir de su dolor por la muerte del hijo, sino más bien el contexto con el que la mamá tiene que lidiar a partir de esa experiencia. Porque es importante comprender, para poder cambiar actitudes y avanzar a una sociedad más humanizada, que la mamá no solo tiene que lidiar con ese dolor, sino que tiene que muchas veces lidiar con el entorno que no sabe cómo acompañarla bien y que muchas veces hace dificulta más la elaboración del duelo que ayudar en la elaboración del duelo. Bien, entonces titulamos la presentación del cómo no o cómo nos enfrentamos a la pérdida de un hijo. Ya, contexto social y cultural de la muerte temprana de un hijo. Vale decir, esto lo recogemos de los relatos, las experiencias no solo propios, sino de las centenares de mamás que van a nuestros encuentros y hablan sobre el tema. Ya recogimos una cantidad enorme de relatos y a partir de eso construimos este escenario del que podemos hablar ahora. El primer escenario, que por suerte está en retirada, es el del silencio y la invisibilización. Sobre todo en generaciones ya mayores, cuando la mamá intentaba hablar de la muerte de su hijo o de su hijo, lo que reinaba era un silencio. Ya generaciones mayores nunca, muchas de ellas, la mayoría de ellas, solían silenciar, omitir, olvidar esa experiencia y olvidar a ese niño. Y hagan la prueba ustedes, comenten con sus mamás y abuelas si tuvieron, si hubo algún bebé que murió en la familia. De repente se van a extrañar y van a saber que sí hubo esa experiencia. No hablar de la experiencia incluso muchas veces hace que las propias mamás se autocensuren y ellas no cuenten de lo vivido. De hecho, en los encuentros que hacemos para que los papás hablen, papás en duelo y mamás, han llegado mamás una vez llegó una señora de 60 años que recién ahora estaba contando que perdió a su primera guagua, que nació prematura en un hospital, nunca la vio, nunca supo nada, era muy joven, nunca le contó a sus futuras parejas y la consecuencia en su vida fue depresiones, dificultad en los embarazos posteriores, dificultad en la relación con sus hijos y obviamente en las relaciones de pareja. Para ella contarlo fue como realmente, en sus palabras, un renacer, ¿ya? Esta actitud de silenciar e invisibilizar no solo se da en el entorno social, familiar, sino que como es cultural, se da también en el área médica, que es donde las mamás que perdemos a estos hijos tenemos que estar en constante relación. Y ocurre todavía hoy, muchas veces, no siempre, pero todavía hay casos en que los equipos médicos se arrojan el derecho, por ejemplo, de no mostrarle el bebé a la mamá que lo tuvo, de no contarle alternativas
para poder enterrarlo, el cuerpecito, de sedar a las mamás para que no sufran crisis nerviosas, haciendo que ellas se pierdan momentos invaluables del nacimiento de su hijo, vivo o muerto, vivo por algunos minutos o que ya haya fallecido, le impiden despedirse de ese niño. Y bueno, y la acción más radical, que lamentablemente sigue ocurriendo también, es cuando el cuerpo del bebé pasa por desecho orgánico y los padres no pueden retirar el cuerpo de esa guagua. Ya no pasa tanto porque gracias a una norma legal, hace un par de años los papás tienen el derecho de, por 72 horas, exigir el cuerpo de esa guagua, ¿ya? Y poder darle sepultura o hacer lo que ellos estimen conveniente. Aún con la norma vigente, nosotros recibimos casos de que sigue ocurriendo. Es lo menos, pero sigue ocurriendo, ¿ya? El segundo escenario al que se enfrenta una mamá, también un papá, dicho sea de paso, al tener la experiencia de muerte de un bebé, es un escenario en el que se habla de la pérdida, pero se le da poca importancia, ¿ya? De hecho, la misma palabra pérdida, que tenemos tan instalado incluso nosotros, los papás que hemos perdido un hijo, es una forma de referirse a la muerte sin nombrarla, ¿ya? Es como si la palabra pérdida hiciera menos trágica la experiencia, ¿ya? Es mucho más potente hablar de muerte, pero la utilizamos porque justamente creemos erróneamente que eso suavizará la vivencia. En este contexto en que se acepta que hubo una pérdida, pero hay una suerte de minimización, es donde se dan las típicas frases que uno como mamá doliente escucha, que es, bueno, son cosas que pasan, o ya vendrá otro hijo, o oye, son cosas que Dios le manda esto a las personas que lo pueden superar. Tú eres muy especial, por eso te pasó. Tienes un angelito en el cielo, ¿ya? El angelito en el cielo, uno sabe que hay una buena intención detrás del angelito en el cielo, pero uno quiere tener tu guagua en los brazos, ¿ya? No un angelito en el cielo. Entonces son frases con buena intención, se sabe, pero son todo parte de esta familia de, yo también opino lo mismo, de estos consuelos express, como Christian Barken habla, consuelos express, ¿ya? Querer minimizar ese sufrimiento. Y también se traspasa esta mirada de minimizar por supuesto, al área médica. Y aquí sigue ocurriendo ya con más frecuencia que los casos anteriores, que por ejemplo, como tu hijo que vas a tener o ya falleció dentro de la guata o va a vivir poco, los equipos médicos no te preguntan o no te informan sobre el procedimiento que van a hacer contigo, ¿ya? Entonces, te inducen sin explicarte, hacen las matronas, algunas hacen la fuerza por ti para pujar, sin preguntarte, ¿quieres tú hacer el trabajo? Muchas mamás sufren posteriormente el no haber sido ellas las que dieron a luz a su hijo, porque todo se hizo por ellas en una vorágine, sin explicación. Tampoco se permite estar mucho rato con tu guagua. Los equipos de salud, y no estoy juzgándolos, estoy contando lo que ocurre, se ponen nerviosos con una guaguita muerta, entonces se la quieren llevar, entonces se la llevan al tiro. No dejan tiempo para despedirse, no dejan que entren familiares a vivir ese momento único que va a ser una fuente de recuerdos infinita en la historia familiar, ya la cortan. Y también están las típicas frases de ya te vas a embarazar de nuevo. Y de hecho, muchas mamás caemos luego en eso de buscar el segundo embarazo o el tercero o el después de la pérdida, pensando que eso va a ser una sanación, y claramente el inconsciente te va constantemente bombardeando diciendo un hijo no reemplaza a otro, y la herida y el duelo va a surgir en algún momento,
Así que lo ideal sería elaborarlo previamente a planificar la familia. ¿Por qué? No, todavía, quizá antes de la segunda diapositiva. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, 15 minutos o 10 minutos que nos dieron para exponer, que todos nos salimos un poco. En 10 minutos no podemos contestar frases tan profundas, ¿cierto? Está claro que culturalmente hablar de la muerte es difícil. Nadie quiere hablar de la muerte, es algo doloroso, ¿ya? Está inculcado sobre todo en nuestra cultura esta idea de que no hablar permite olvidar rápido, pasar, dar vuelta a la página. A mí siempre me dicen, ya da vuelta a la página. Esa idea de que no incorporar o integrar la experiencia va a hacer que puedas seguir adelante, ¿ya? Siendo que es todo lo contrario. Y también nos pasa mucho en estos casos que nuestros hijos muchos vienen con malformaciones, este pudor social a tener un hijo monstruo, ¿ya? Muchos equipos médicos cuando ven que el hijo viene con una malformación, se olvidan de que las mamás o papás vamos a amar al hijo por el hijo y no por su condición. Y entonces lo ocultan, tratando de cuidar a la madre, ocultan por su fealdad, ¿ya? Y quizás un cuarto punto del por qué ocurre estas actitudes sociales puede ser porque, claro, son guaguas bastante invisibles el tiempo que viven, porque están en la guata. Entonces eso también ayuda a esta suerte de minimización del dolor. Y ahora sí quería pasar ahí. Y les traje una imagen, tenía miles, pero les traje una imagen muy linda que sacó uno de los voluntarios de la red de voluntarios fotógrafos que existen en Estados Unidos para fotografiar niños que mueren antes o después de nacer. Y a mí esta imagen me sobrecoge. Este es un niño que ya está muerto. Y no pensé que me iba a emocionar. Cada vez que doy una charla digo, esta vez no me voy a emocionar. No lo puedo superar. Bueno, hacia allá vamos. La buena noticia es que hacia allá vamos, es que a pesar de que hay ambientes que aún silencian, que todavía nos encontramos con ambientes que aún minimizan, también estamos frente a un gran, yo quiero decir, no sé si movimiento, pero sí están ocurriendo cosas para llegar a esto, a valorizar el momento, a valorizar la experiencia, a hablar de eso, ¿ya? Alguien me dijo que incluso hay un fotógrafo voluntario, que no he podido saber quién, que hace este mismo trabajo para darles un recuerdo concreto a estos papás para que se queden con algo, ya y no lleguen con los brazos vacíos a su casa. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, hoy día los papás se juntan, los papás en duelo se juntan a hablar. Y es increíble la cantidad de grupos de papás que hablamos de esto, ¿ya? Nosotros conformamos amparos y después empezamos a saber que existen todo esto y más. Incluso hay un programa de salud en la Católica con un trato especializado a estos casos. Y no solo se juntan a hablar de esto, sino que también estamos conformando colectivos, ¿ya? Y Movimiento Mujeres Reivindica con la ONG Comunidad y Justicia y otra Fundación Ángel de Luz, conformamos un colectivo con una tarea específica, pero que va mucho más allá de lo específico, que es en este caso promover una ley que permita a los papás que así lo desean a poder inscribir a sus guaguas que fallecieron en el vientre por su nombre en el registro civil, ¿ya? Porque nadie se cuestiona esto, pero hoy en día si tu hijo, te preguntan si tu hijo respiró después de nacer, y si no respiró, tú tienes que inscribirlo como no nombrado. No nombrado, una guagua que fue nombrada, que fue esperada, que fue amada. Cuando ese papá o esa mamá lo va a inscribir y tiene que poner NN, es la clara y palpable muestra de cuán poco su dolor está siendo
valorado por la sociedad, por el mundo que lo rodea, ¿ya? Se me olvidó un detalle también en el contexto de la minimización, y que tiene que ver con esto también, esta idea de cuantificar el dolor por cuántos meses vivió tu guagua dentro de la guata o por cuántos días, horas vivió fuera de la guata, ¿ya? Esa idea errónea de que es ranqueable el dolor, ¿ya? Nosotros en los encuentros siempre decimos, oye, biológicamente y culturalmente nosotros esperamos ser mamás desde chicas, jugamos con muñecas. O sea, esta idea de que si tu guagua la perdiste los 3 o 4 meses o 7 u 8 y eso te va a implicar sufrir menos es equivocada, ¿ya? Porque hay años de espera para ser mamá en muchas mujeres. Y aquí apunta lo mismo, a dignificar el dolor de esos papás y no que tengan que enfrentarse a tener un papel que diga NN, ¿ya? Y así que ahí estamos juntos en esa lucha del colectivo. Y la otra buena noticia, que es esperable, pero a veces se nos olvida, es que hablando las cosas, las situaciones se transforman, las actitudes y comportamientos se transforman, ¿ya? La Gabriela Mistral decía, la humanidad es algo que aún tenemos que humanizar, y es verdad, ¿ya? Cuando uno menciona que los equipos médicos cometen errores o que el familiar, ¿cierto? Que por ejemplo tú llegáis, no sé, un mes después que te murió tu guagua y llega la prima y te embute a su guagua o te invita al baby shower y te exige que vayas y tú dices, no estoy preparada, no quiero, me va a implicar una crisis. Bueno, esa prima no lo está haciendo así porque quiere, ¿sí? Es porque no quiere hacerte mal, porque no sabe, nadie nace sabiendo cómo acompañar bien, ¿ya? Y la única manera de ser una sociedad más empática y de acompañar bien es conversando, hablando, escuchando experiencias, empatizando. Y nosotros en la Fundación hacemos charlas en las que hablamos de todos estos temas con equipos de salud, matronas, matrones, ginecólogos, enfermeras, enfermeros a nivel público y privado y también equipos municipales de psicólogos, asistentes sociales. Y es increíble, después de la charla que damos, que es una charla introductoria, cómo ellos reaccionan frente a esta conversación, frente a instalar este tema. Nos dicen siempre y nos escriben en la evaluación anónima que hacemos, gracias por abordar un tema poco abordado, muchas gracias por enseñarnos o intentar que acompañemos bien, qué necesario es hablar de esto, ¿ya? Y yo solo traje, el 2016 hicimos taller como cerca de 130 profesionales y aquí solo traje una muestra de cuán valioso es hablar del tema, ¿ya? Para los oyentes, para el 99% fue un aporte que le instaláramos este tema y fue una forma de transformar su actuar frente a futuros padres que ellos atendieran, ¿ya? 91% aporte, gran aporte, en varios aspectos 9%, y no alcanza a salir la única persona que decía no me aportó nada, ¿ya? Eso yo estoy segura que va a transformar actitudes en los hospitales o en los consultorios donde lleguen estas mamás. A estudiantes de medicina también, que lo más increíble era ver a los estudiantes de medicina, los hombres, con los ojos abiertos, escuchando esto que nunca se habían preguntado en realidad, qué diferencia tenía en hacer un procedimiento más informado, menos informado, etc. Así es que esa es lo que queríamos hablar hoy día, una invitación a instalar el tema, a hacer sociedades más humanizadas, y también en el colectivo nosotros usamos una frase de otro poeta, Rilke, que dice que al nombrar el hombre visibiliza lo que aún permanecía invisible, que existiendo permanecía invisible. Y la invitación es esa, a hablar, a nombrar, a empatizar, a expresar estas experiencias. Muchas gracias.